Usted sabe que, ser parte de una iglesia local significa que Dios está construyendo algo en tu vida, que es Cristo. Significa que en la medida que Dios nos va hablando por medio de su palabra y en forma sistemática, el cristiano va creciendo bajo un desarrollo de una verdad. No son mensajes aislados, no son mensajes independientes, sino que son mensajes que están conectados entre sí para ir capturando lo que Dios quiere construir en nuestra vida, que es Cristo. Bajo esa mentalidad, somos parte de una iglesia local. Es por eso que no somos parte de muchas iglesias locales. ¿Me explico? Porque necesitamos tener una identidad en una iglesia local, escuchar una verdad que Dios está construyendo, utilizando los medios de gracia que Dios está entrenándonos en una iglesia local para ir avanzando como casa, ir madurando juntos como casa en pos de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia local. Cada iglesia local tiene su desarrollo, cada iglesia local tiene su madurez y es necesario que como los niños vamos desarrollándonos en una iglesia local, considerando además la terminología que tenemos en la iglesia local. ¿Sí? Por lo dicho, usted sabe que hemos construido y hemos venido construyendo y hemos hablado de Romanos 8:28. Y quiero volver a leerlo para traerlo a tu memoria. Dice, y sabemos, y esto es lo que hemos estado construyendo por meses, y sabemos que a los que aman a Dios, solo a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La semana pasada comenzamos a ver el primer punto de cómo los procesos del sufrimiento nos llevan a las distintas perfecciones de Cristo, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y comenzamos con el primer punto que decía, Dios obra por medio del sufrimiento, ¿para qué? Para que sus hijos crezcan en humildad. La semana pasada definimos el orgullo como primer punto, definimos la humildad y vimos 3 ejemplos de orgullo y de humildad. Eso usted lo tiene en el resumen del sermón que fue enviado el día martes. El primer ejemplo que vimos fue el orgullo de los ángeles caídos, el orgullo del hombre cuando Dios lo crea, y vimos la humildad del Cristo preencarnado y el Cristo encarnado. Y hoy vamos a continuar con este punto y espero cerrarlo hoy día para seguir adelante.
Y para comenzar tengo una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Lograste meditar en la palabra predicada la semana pasada? ¿Fue una prioridad en tu vida meditar en la palabra que se expuso? ¿Fue nuestra prioridad enfocarnos y reunir la verdad divina para meditarla, para reflexionarla, para profundizar en ella? ¿Meditaste en la humildad de Cristo? ¿Meditamos en cómo brilla su humildad en sus tres estados? En su estado preencarnado, en su estado encarnado y en su estado exaltado. ¿Meditaste que sin esa perfección divina no hay redención? Sin esa perfección divina no hay salvación. Sin esa actitud de Cristo en su estado divino, no hay libertad de los cautivos. Meditamos que la humildad es el secreto de la salvación, es la raíz de la salvación. Si no hay humildad de Cristo, no hay amor por los perdidos. Por eso es el amor humilde. Porque no se aferró a su condición de Dios. Y como no se aferró, se dio por los hombres. Esta meditación te llevó a concluir que somos salvos por lo que Cristo es. Esa es la raíz. Porque lo que Cristo es, lo llevó a obrar. Porque las acciones reflejan lo que hay en el corazón. Es la actitud de la persona. Siempre las acciones reflejan lo que hay en el corazón. Las acciones que vemos reflejan lo que somos, no lo que hablamos, no lo que decimos ser. Las acciones reflejan lo que verdaderamente somos. Por lo tanto, la salvación es Cristo. ¿Y sabes qué? A veces amamos más el resultado de la salvación que el Salvador. Amamos más las bendiciones de la salvación que a Cristo mismo. Nuestra mirada se enfoca en las bendiciones de Cristo, pero dejamos de ver a Cristo.
de alguna manera nos volvemos ateos espirituales. Nos enfocamos en los dones y no en el dador. Y eso es muy peligroso. ¿Pudiste meditar en su servicio? ¿En su entrega? ¿En su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Meditaste en la dependencia completa al Padre? Él dijo en su naturaleza humana, dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él se vio como nada frente al Padre. Y esto es muy profundo, amados. El nivel de dependencia, el nivel de sujeción al Padre era completa y total. Él se anuló a sí mismo para que el Padre fuera el todo a través de él en su naturaleza humana. Usted sabe ya que su naturaleza divina no la perdió, quedó escondida detrás de su naturaleza humana. Él dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él se anuló completamente. Se vio como nada. La humildad, la actitud que tuvo en la eternidad, lo hizo despojarse de todo, no aferrarse a lo que él tenía como privilegio y sumó una naturaleza humana en forma de siervo. La esencia misma de esa naturaleza humana del Cristo encarnado era servir. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir, yo vine a dar mi vida. Nunca usó su poder divino para evadir lo que el Padre le había preparado o para su propia conveniencia. Él dijo, mi doctrina no es mía. Dijo, mi enseñanza no es mía. Todo lo que él enseñaba era del Padre. Todo. Él no hablaba sabiduría humana. Todo lo que él hablaba era la doctrina del Padre. Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Meditaste en esto. Se quebrantó tu corazón al ver la vida de nuestro Señor y al ver nuestra propia vida. Él dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí
Él hace las obras. El Padre obraba a través de Él. Eso es el cristianismo. Somos nada y Él es todo en tu vida. Somos una vasija comprada a precio de sangre para disfrutar de Dios y que Él nos use para sus propósitos santos. Y Él dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo no vine a ser servido, vine a servir. Naturaleza de siervo, naturaleza de esclavo. ¿Meditaste en el orgullo? ¿Te detuviste a meditar en la definición del orgullo y sus resultados nefastos en la humanidad? ¿Meditaste en su origen? ¿En su definición, en su resultado? Y ver cómo aún en nosotros, a través del viejo hombre residual, sigue manifestándose. ¿Qué te llevó a decir? Dios mío, ayúdame. ¿Hay pecado en mí? ¿Comprendes que el orgullo es la esencia de todo pecado? ¿Es volver a darle el poder del yo, hablando de alguien redimido? ¿Ves el orgullo como aquello que se levanta entre Dios y tú, para que Él no obre? ¿Meditaste que algo ocurrió en tu vida desde el día que naciste de nuevo? En ese día comenzó la guerra contra el orgullo, la carne y el mundo. Antes de la salvación, nadie pelea con el orgullo, porque es la esencia de toda naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo comenzó la guerra hasta el día que el Señor te llame. Pecado permanente, activo, en guerra, 7/24 contra ti. ¿Meditaste en cómo se relacionan los sufrimientos, los procesos que estás viviendo hoy? ¿Cómo se relacionan con el orgullo y la humildad? Por último, y es una lista no acabada, ¿meditaste en el título de este primer punto? Dios obra. Qué susto. Debería parar nuestras antenas. Dios obra
por medio de los sufrimientos para que sus hijos crezcan en humildad. ¿Lo has meditado? Meditar 15 minutos al día corresponde al 1% del tiempo que Dios te da en el día. Dígalo a su hermano, 1%. Meditar en su palabra 30 minutos al día es un 2% del regalo que Dios te da para hacer su obra. Y si descontamos la hora de dormir, esos porcentajes aumentan a 1,5% y 3% del día. Dios tenga misericordia de nuestra vida, que cada día que pase nos veamos como que el tiempo que Dios nos da es para sus fines y sus propósitos. Y no significa que no tienes que trabajar. Pero creo que podemos priorizar nuestra vida atendiendo los medios de gracia que Él nos dio. Comenzamos con el sermón. Dijimos, escúcheme bien, que la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, la esencia misma de esta nueva naturaleza, no la naturaleza que heredamos en Adán, no la naturaleza pecaminosa que es una naturaleza orgullosa, la nueva naturaleza en Cristo, la esencia misma de ella es la humildad. No hay nadie en el reino de Dios ni en el reino de los cielos que no sea humilde. Esa es la verdad bíblica. Eso es lo que es. Los cristianos somos humildes. Porque mora en nosotros por su Espíritu Cristo mismo, quien es la humildad perfecta. Esa es la verdad. Por lo tanto, la humildad en un cristiano no es una opción de vida. Es la esencia de su propia vida. Envuelve todas las acciones del cristiano. Todo cuanto hace está empapado en humildad. Y esa humildad primero se manifiesta frente a Dios y frente a los hombres. Dijimos que la humildad es la raíz, el fundamento, la raíz, el fundamento de todas las demás virtudes. En algún sentido, todas las demás virtudes, todas las demás perfecciones son una consecuencia de la humildad. Eso es. Y por dicha razón, personalmente creo que lo primero que Dios tiene en mente cuando nos hace pasar por procesos difíciles de sufrimiento es que Él nos quiere que crezcamos en la humildad. Porque cuando crecemos en la humildad, todas las otras perfecciones
como consecuencia de ella, van a crecer. ¿Está escuchando? Y esto es muy importante. Si la palabra dice crecer en humildad, significa que hay orgullo presente. ¿Sí? Dios, cuando te escogió en la eternidad, porque te escogió en amor, sin méritos, cuando Él te escogió, desde el día que naciste, aun cuando tú no sabes, Dios ha estado preparando el día de tu salvación en la tierra. Desde el día 1, una bola de orgullosos. Desde el día 1, independientes a Dios. Pero Dios ha estado trabajando en tu vida. Así lo hizo en mi vida. Y así lo ha hecho con todos los cristianos. La providencia de Dios lo ha llevado al punto de el llamamiento eficaz. Esa providencia te llevó a ese punto. ¿Para qué? Para ser conformado a la imagen de su Hijo. Te hizo nacer de Él. Cuando te hace nacer de Él, la esencia misma de Cristo, la humildad, es parte de tu vida. Pero existe el pecado residual, el viejo hombre residual, permanente en nosotros, hasta el día que vamos a la presencia misma de Dios. Ese pecado residual dejará de estar. Mientras tanto, cuando Dios decidió amarte, Él no va a perder tu corazón. Él va a tener cuidado de tu vida, Él va a tener cuidado de ti. No hay nadie en el mundo que no te va a cuidar más que Dios mismo. Y como Él es un padre formador, como Él es un padre no emocional, Él tiene claro cuál es el programa divino en tu vida. Él dice, yo voy a preservar el corazón de mi hijo a través de todas las circunstancias posibles. Por lo tanto, Él usa los procesos del sufrimiento, situaciones difíciles, muerte de un familiar, muerte de un esposo, un marido difícil, rebelde que no ama a Dios, hijo rebelde, familiares enfermos. Las situaciones más difíciles, dice la palabra, que todo nos ayuda bien. Y su primer cometido es que el hijo crezca en humildad. Ese es su primer cometido. Es que su hijo vuelva a Él. No estamos hablando que perdieron la salvación. Estamos hablando de que dejaron de manifestar lo que son. ¿Por qué? Porque Él no nos va a perder. Él va a cuidar de tu vida, va a cuidar de nosotros. Él nos va a llevar a la gloria eterna. Porque el que nació de Dios ya fue transformado. El Espíritu derramó el amor en nuestra vida. Y amamos a Dios con amor eterno hasta el final, por toda la eternidad. Él va a despertar los efectos somnolientos del pecado. La anestesia del pecado. Del orgullo. Él nos va a traer a Él. Nos va a arrastrar a Él. Dios obra por medio y con el sufrimiento.
para sus fines santos, para atraerte a Él, para formar a Cristo en ti. Y lo primero que hace es: vuelve a mí, sé dependiente de mí, te independizaste de mí, vuelve a verme como tu fuente. Vuelve a poner tu mirada en mí. Vuelve a vivir en dependencia completa a mí. Porque crecer en humildad es estar más cerca de Dios, es estar en intimidad de Dios, es ser consciente de Dios mismo 7/24. Yo soy nada y Él es todo en mí. Yo morí en la cruz. Por lo tanto, cuando los hijos de Dios, solo los que han sido salvos, si no eres hijo de Dios, esta promesa no es para ti. Por lo tanto, cuando los hijos de Dios se ven inmersos en situaciones difíciles, ¿cierto?, de sufrimiento y de prueba, persecuciones, enfermedades y todos los problemas que ya hemos descrito, lo primero que usted debe tener en mente, lo primero, porque va a venir, vas a pasar por situaciones difíciles. Lo primero que debe gobernar tu mente, cuando la noticia llegue, lo primero que debe, el Espíritu va a recordar en ti, es que Dios en su sabiduría infinita lo permitió. O está actuando de esa manera. Y lo permitió no para alejarte de Él, no para que tú te alejes de Él, sino que para atraerte a Él. Escúcheme esto. Lo ha permitido para que tú te acerques más a Él, para que crezcas en humildad. No es para alejarte de Él, al contrario, el orgullo te aleja de Él. Él te está llevando a Él a través de situaciones dolorosas. Él quiere que seas más dependiente de Él. Él quiere que crezcas en humildad, la humildad de su Hijo. Ese es el primer pensamiento que tiene que gobernar tu vida. Crecer en humildad, más cerca de Dios. Lo que Dios está haciendo es un despertar por la fuerza muchas veces. Es un remesón divino. Los procesos difíciles de sufrimiento no vienen a alejarte de Él. Si eres hijo, el orgullo te aleja de Dios, el orgullo te hace vivir en contra de Dios, pero Dios usa los procesos del sufrimiento, por muy difíciles y largos que sean, para desterrar el orgullo, para desterrar la independencia de tu vida a Dios y arrastrarte a Él, que vuelvas a Él, dejes de contemplar el mundo y vuelvas a contemplar a Dios. Que el orgullo deje de estar entronizado y vuelvas a Él como debe ser, para actuar como lo que somos, como hijos dependientes del Padre que tenemos.
para que volvamos a amarlo con intensidad, para que volvamos a hacer su voluntad, para que volvamos a decir, ya no vivo yo. Como lo dijo nuestro Señor, no puedo hacer nada por mí mismo, yo soy nada y tú eres todo. Yo me vacío completamente para que tú me llenes completamente. Para que volvamos a decir, yo siempre hago lo que a ti te agrada. Ese es el primer pensamiento que tiene que gobernar tu vida. Dios te quiere más cerca. Dios te quiere con los ojos puestos en Él. Ahora, es trágico crecer en humildad de esta manera. ¿O no? Es trágico, hermanos. Nadie quiere sufrir. No buscamos el dolor. No buscamos los problemas. Y podríamos preguntarle a Dios o plantearle esta alternativa. Dios, ¿por qué tiene que ser sin palabra? ¿Por qué tienes que yo crezca en humildad por los procesos de la vida difíciles? Podríamos decirle a Dios, déjame aprender la verdad en forma directa desde las Escrituras, con palabra. Déjame aprender cómo crezco en humildad, ¿cierto? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, exponiéndome a la palabra, meditando la palabra, orando la palabra. Sería bueno crecer así. No me hagas pasar por problemas difíciles, por sufrimientos difíciles. Pero ¿sabes qué? Dios obra como Él quiere. Y el pecado residual en nuestra vida es tan terrible, hermanos, que hace necesario, escúchame esto, necesario que las principales lecciones espirituales de la vida las aprendamos por procesos difíciles y dolorosos. Eso es así. Es decir, sin palabra. El pecado residual en el hombre hace necesario las pruebas y los sufrimientos, según la soberanía de Dios. Mire la vida. Está lleno de dolor y sufrimiento. Pero el que está en Cristo aprende de los dolores y sufrimientos. Pero el que no está en Cristo, nada de ellos, si el Espíritu no obra en ellos, le ayuda bien. La única esperanza y bien de Dios en ellos es que los sufrimientos difíciles que tienen los lleve al punto de la salvación. De lo contrario, no hay bien para el que no tiene a Cristo. ¿Sí? Y usted debe saber que Dios es soberano, que Dios trata a cada hijo en forma particular. Pero ninguno va a sufrir como su propio hijo. Nadie en esta tierra va a sufrir
como lo que sufrió su propio Hijo sin pecado. Él era el siervo sufriente y aun cuando vivió perfectamente, en perfecta obediencia, en total dependencia a su Padre, sufrió más que cualquier otra persona en la tierra. Y eso engrandece la hermosura de Cristo. Como un hombre sin mancha, como un hombre sin pecado, como un hombre que vivía en dependencia total a su Padre, como un hombre así pudo sufrir tanto. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Lo hizo en amor a su Padre y el Padre en amor a ti. Diga conmigo, por lo tanto, el sufrimiento es una lección necesaria para la vida del creyente. Hechos 14:22 dice, escucha esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la verdad bíblica. Esa es la realidad. Vamos a sufrir. Y procura que cuando estemos en estos procesos difíciles, muchas veces largos, dolorosos, procura mantener en mente y en oración que te está ayudando a tu bien para que tú crezcas en humildad, para que tú vuelvas a Dios, para que tú dependas en una mayor medida de Dios. Y en esa dependencia, escúchame bien, está el consuelo divino, está la paz divina, está la fortaleza divina para pasar a través del valle de sombra y de muerte. Él prometió que Él estaría con nosotros. Él prometió que no nos iba a perder. El sufrimiento está al servicio de Dios. Ahora, cuando vienen estos procesos difíciles, cuando viene la noticia dolorosa, ¿para qué vienen? Vienen para humillarnos. A eso vienen. Y eso es bueno para nosotros. Vienen a humillarnos. Vienen a decirle al viejo hombre que está muerto en la cruz. Viene a humillar al viejo hombre. Vienen a mostrar nuestra pequeñez. A eso vienen. Vienen a mostrar lo débil que somos, lo frágiles que somos. Vienen a demostrar lo impotente que somos. Vienen a recordarnos quiénes somos y quién es Dios. Vienen a destronar la autoconfianza que hemos construido sin Dios. Vienen a derribar toda la gloria que has acumulado en el tiempo para que Dios sea glorificado en todo en tu vida. El viejo hombre es un acumulador de orgullo, es un acumulador de vanagloria. Busca la alabanza de los hombres, busca el reconocimiento de los hombres.
Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando te ves pequeño, cuando te ves mendigo, cuando te ves insignificante frente a las situaciones, ¿qué es lo que haces? Vuelves a decir, Dios, tú eres grande, tú eres majestuoso, yo soy la criatura y tú estás al control de todo. Viene a quitar toda justicia propia. Viene a quitar todo legalismo en nosotros. Todo evangelio religioso. Viene a recordarnos lo que somos. Viene a recordarnos la cruz. Viene a recordarnos a Cristo. Viene a recordarnos que somos pecadores. Y que dependemos de su gracia. Que dependemos de Él. Viene a recordarnos que somos del reino de la luz. Viene a recordarnos que somos sal y luz en este mundo. Viene a recordarnos que Él es santo y que tú fuiste llamado a santidad. No fuiste llamado a pecar. Fuiste llamado a ser santo como Él es santo. Ese es el llamado. Nos vienen a recordar la encomienda que tenemos. Y ver que la necesidad más urgente en tu propia casa no es solo el pan, no es solo la vestimenta, no es solo las vacaciones, no es solo un buen colegio. Es que la mayor necesidad en tu casa es que todos tus hijos conozcan a Cristo. Vienen a recobrar nuestro sentido de la eternidad. Nos vienen a sacar, nos sacan de lo temporal, de lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer, de las prioridades del mundo, y nos vienen a decir, señores, es tiempo de trabajar, no es estar de ociosos, tienes que clamar por tu casa, por tu hijo, por tus nietos, que conozcan al Señor. Nos recuerda la encomienda que tenemos, nos recuerda que tenemos que trabajar por el reino, que tenemos una causa por la cual tenemos que trabajar. Eso hace que lo que el viejo hombre levantó como agenda se queme y se vuelva a la agenda divina, al programa divino. Viene a decirnos que no somos nada y Dios es todo. Viene a recordarnos que el único disfrute de nuestra alma es Él, su vida. Viene a preservar su linaje. Eso viene. Viene a recordarnos que debemos depender solo de su gracia y que no es tiempo de entretenernos con el mundo, sino que hay una encomienda por hacer amados. La pregunta es cómo llegamos a ese estado. ¿Cómo es que desde el día que nacimos de nuevo, Dios nos hizo nacer de Él, comenzamos a ser lo que no somos? ¿Cómo llegamos a un estado en que
el viejo hombre comienza nuevamente a gobernar nuestra vida por decisión propia. Lo primero que tengo que decirte es que el cristiano descuida los medios de gracia que Dios le dio. Descuida los medios de gracia para crecer en el Señor. Los descuida. La palabra dice, desead como niño la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Dejamos que su palabra revelada, escrita, tenga la preeminencia en nuestra vida. Ya no es el alimento para nuestras vidas. Dejamos de orar su palabra. Dejamos de congregarnos. Ya no hay discipulado. No me molesten. La vida de iglesia se vuelve rutinaria. Deja de tener sentido real en sus vidas. No aman la palabra. Dejan de amar a Cristo. No tienen el anhelo ferviente de conocerlo más, de conocer a su Salvador. No hay pasión en tu vida. Cuando no hay pasión es una alerta roja en nuestra vida. Cuando no vivimos por causa del reino, porque ya dejamos de vivir para nuestra vida. Vivimos para Él. Cuando no hay esa intensidad, cuando no hay ese amor por hacer su voluntad, cuando no nos exponemos a la palabra en forma sistemática, cuando no nos conectamos por el Espíritu para capturar la verdad y vivir y hacer su obra, el viejo hombre residual, el pecado residual, comienza sigilosamente a ser parte de nuestra vida. Y empieza a tener opinión en decisiones. Y empieza a construir su propia agenda. Comenzamos a hacer lo que Dios no nos dijo que hiciéramos. Comenzamos a transitar nuestro propio camino, el camino del yo. No hay confesión de pecado. Dios ya no es tan grande como lo fue al principio cuando nos rescató. Y empezamos a escuchar otras voces que comienzan a gobernar nuestra vida. Dejamos de depender de Dios. No hay arrepentimiento, no hay confesión. Dejamos de vernos como parte de la iglesia local. Dejamos de vernos como parte de la edificación de la iglesia local. No hay un sentido de dependencia, no hay un sentido de cuerpo. Por lo tanto, como no hay un sentido de cuerpo, el mundo se vuelve tus amigos. Y no estoy diciendo que no tengamos amigos en el mundo, sino que tu vida gira en torno al mundo. La verdad deja de ser gobernante. Y
Y cuando digo que deja de ser gobernante, incluso compite a lo que tú lees en los diarios. Es una información más en tu mente. Compite con todo lo demás que está en tu mente como información. Cuando ocurre esto, ya no buscas el consejo sabio de la palabra. No te interesa la corrección de la palabra. No te interesa lo que Dios dice. Y comenzamos a justificarnos a nosotros mismos. Todas nuestras acciones las empezamos a justificar, justicia propia. A argumentar contra lo que Dios dice. Y eso es manifestación de orgullo. Ya no hay pasión. Ya no hay sentido de propósito. Ya no hay sentido de avance. Y no hay, por supuesto, no hay trabajo por la obra de Dios. Todo esto, hermano, que no ocurre de un día para otro, hace que nuestra vida espiritual comience a descuidarse y a decaer. Y cuando se descuida, el mundo gobernado por el diablo, que está siempre activo, siempre en guerra contra nosotros, siempre, 7/24, comienza a ganar terreno en tu vida. Comienza a alimentar el orgullo, el pecado residual, nuestra confianza en nosotros mismos, eso comienza a alimentar. Comenzamos sutilmente a independizarnos de Dios. Siempre el mundo va a promover la confianza en ti mismo. Siempre el mundo te va a alabar. Siempre el mundo va a promover la dependencia a ti mismo. Te dice, tienes que tener confianza en ti mismo. Tienes que tener seguridad en ti. Si tú quieres ser un buen vendedor, tienes que tener seguridad en ti. Muéstrate fuerte. ¿Quieres tener éxito? Confía en ti. Confía en tus fuerzas. Confía en tu inteligencia. Trata de llegar más arriba. Para que puedas mirar a todo el mundo hacia abajo. Alcanza lo que más puedes, lo que más puedas, a costa de todo. Comienza a cultivarse una mentalidad terrenal y no espiritual. Atraídos por la vanagloria de la vida, con lo que el mundo nos presenta como éxito profesional, y descuidamos nuestros hijos, descuidamos nuestras esposas, descuidamos la vida espiritual, descuidamos la herencia de Jehová que nos dio. El fin último es lo material. ¿Sabes qué termina ocurriendo? Que todo cuanto llega a tu mano viene producto de tu esfuerzo, ya no de Dios. Todo cuanto llega a nuestras manos lo vemos como que proviene de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos, de nuestra inteligencia, de nuestros estudios. Eso dice el mundo, me esforcé, me lo merezco. Y en esa mentalidad no está Dios.
Nos olvidamos de la verdad bíblica, que todo es por gracia. Nos olvidamos de que todo proviene de Él. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nos olvidamos de que todo cuanto ha llegado a nuestras manos ha llegado por gracia de Dios, sin ningún mérito humano. ¿Sabes qué termina ocurriendo? Ya no hay gratitud en nuestros labios. Cuando no hay gratitud en nuestros labios, es una alerta roja, porque significa que tú eres el hacedor de todo cuanto ha llegado a tus manos y no es Dios. Los orgullosos no reconocen a Dios y esto es sutil. Los orgullosos no le dan gracias a Dios. Es que soy inteligente. Estudié para ser el mejor vendedor del mercado. Mira lo que hice, mira lo que no hice. Y no reconocemos que todo proviene de Dios. ¿Qué mérito tienes que seas más capaz que otros? ¿Qué mérito tienes que hayas nacido en la familia que naciste? ¿Qué mérito tienes que hayas podido estudiar o no estudiar? No hay méritos. Cuando tú tienes una mentalidad de que Dios está obrando desde la eternidad hasta la eternidad. Dios deja de estar presente en nuestra vida. Y eso es terrible, amados. Como la fuente de todo, como el que gobierna todo y como el que dirige todo. No sé por qué, pero tengo grabado este texto en mi corazón hace muchos años y lo voy a leer. Siempre está presente cuando tiene que estar presente. Bendito Espíritu. Deuteronomio capítulo 8 del 11 al 18 dice, esta sección se denomina amonestación de no olvidar a Dios. Y el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es decir, lo que dijo Jesús, yo hago siempre su voluntad. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Cuídate, dice. Esa es la advertencia de Dios. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpiente ardiente y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. No te olvides
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Lo ve? Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Estamos hablando de una advertencia en el antiguo pacto para el pueblo de Israel. Y créame que la tendencia del hombre sin Dios y del viejo hombre residual en nuestra vida es la autoconfianza. Es la confianza en sí mismo. Es creer que todo cuanto tienes ha venido por tu propia mano y no de Dios. Y cuando ocurre eso, no hay gratitud en tus labios. No reconoces al Dios, al dador de todo. No llamas a tus hijos a decirle, hijo, esto proviene de Dios. Él nos dio la salud, hijo, para trabajar. Él nos dio esta idea para emprender. Él nos dio la energía, la fuerza. Él ha sido más que suficiente en nuestra vida. Mira, hijo, no ha faltado nada. Pero no, le robamos la gloria a Dios. Cuando ocurre eso en forma sutil, el viejo hombre sigilosamente se va haciendo parte de nuestra vida y necesariamente va a entablar una agenda distinta a la agenda divina. ¿Cuál es la advertencia aquí? De que Dios ya no está presente en la vida. Ya no somos conscientes de Dios como Padre, hermanos. Somos hijos. Somos dependientes de Dios. Dependemos de Él para la vida. Cristo preserva todo, Cristo sostiene toda la vida. Tú miras la naturaleza, miras una flor, todo está sostenido por Él. Él es la vida, Él es el sustento de la vida espiritual, Él es el sustento de la vida anímica, Él es el sustento de la vida biológica. Conciencia de Dios. Oración. Gracias, Dios, todo el día. Líbrame, Dios. Dependencia de Dios. Yo no puedo solo. Yo soy nada. Nos volvemos pasivos, negligentes con nuestra vida espiritual y comenzamos a deslizarnos de a poco, comenzamos a vivir para el mundo y cada vez el pecado es más dulce. Lo malo es menos malo. O puede ser también que usted crea que está todo bien en su casa. Todo está tranquilo. La vida va sobre ruedas. Todo fluye. La familia va bien, los hijos en el colegio, el trabajo relativamente bien.
Y como está todo bien, no tengo de nada de qué preocuparme porque yo estoy al control de todo. Eso es. Y todo eso genera un relajo espiritual. Y nuevamente Dios no está presente. No se necesita Dios cuando hay plata en el banco, cuando hay un buen trabajo, cuando el trabajo te da seguridad, cuando el dinero te da seguridad. ¿Conoces el mañana? Los hechos no te hablan que de la noche a la mañana hay noticias que en segundos cambian lo que tú planificaste en tu vida. ¿No es frágil nuestra vida? Y velamos por lo temporal, pero no por lo eterno, porque hay una perspectiva terrenal y no eterna ni espiritual, amados. La razón de que estás en este mundo es que conozcas a Dios, nada más, nada más. Esa es la razón de ser. Y cuando tú conoces a Dios, ¿cierto? Vas a querer que toda tu casa, toda tu parentela conozca a Dios. Y en ese caminar su gracia nos sostiene, y en ese caminar su gracia es abundante, y en ese caminar disfrutamos de los hijos, disfrutamos de la esposa, disfrutamos de los hermanos, disfrutamos de lo que Dios creó, podemos viajar, podemos tener vacaciones, pero con una perspectiva eterna y espiritual. O puede ser también que usted lleve mucho tiempo en una iglesia local y esté lleno de teología, lleno de libros, muchos congresos, muchas predicaciones por YouTube, muchas. Hoy día es una amenaza. Yo lo veo como una amenaza, ¿ya? Y lo voy a explicar por qué. Mucha teología, muchos libros, mucho conocimiento, un intelectual, mucho conocimiento intelectual. Entonces va por aquí y por allá. No tiene un sentido real de pertenencia de la iglesia local. No tiene un sentido real de pertenencia, de construcción de una iglesia local, de desarrollo, de avanzar, de madurez. Es una mentalidad consumista. Sin control. Va por aquí y por allá, de flor en flor, sin extraer el néctar de cada flor. Quiere más información, pero no para formación. Ese es el peligro. Saber más. ¿Con qué intención? ¿Para formación? Está bien, hermanos. Pero como lo he dicho muchas veces, la palabra tiene estados. Y si tú no pasas estos estados, es muy difícil que esa verdad se haga real en ti. Otro libro más. Pero ese conocimiento intelectual, hermano, no es conocimiento real. No es conocimiento verdadero. Solo está en la mente.
Y el deseo de Dios es no solo que tengamos el conocimiento en nuestra mente, sino que ese conocimiento se haga parte de nosotros, que abrace el corazón. Leemos de Dios, pero no terminamos de conocer a Dios. Eso es. Y como no es conocimiento verdadero, nos hace vivir de una manera natural. Eso es. Porque leer la palabra es poner el conocimiento en nuestra mente. Pero yo tengo que rogar para que el Espíritu me haga ver esa verdad. Tengo que meditar en su palabra. Tengo que reunir las verdades y meditar y reflexionar y profundizar. Que ese conocimiento se haga parte de mi vida y la meditación nutre la oración. Por lo tanto, cuando me expongo a la palabra, voy por el Espíritu y le digo, Señor, ilumina esta verdad en mi vida, que se haga uno con mi alma. Y junto con ello, Dios prepara circunstancias, procesos para que podamos vivir ese conocimiento intelectual. No es conocimiento por experiencia. Muchas de las cosas que he aprendido en el Señor ocurrió en el peor dolor de mi vida, cuando se fue mi padre. Ahí aprendí la mayor de las cosas en el Evangelio. Ahí recién mi agenda se destruyó. No estaría acá, hermanos. Es más, el viejo hombre anhela estar en otro lado. Anhela el descanso, no trabajar. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te hace nacer de Él, tu agenda lo tiraste al techo de la basura en ese momento. Se quemó la agenda que construyó el viejo hombre. Y hoy tu agenda la gobierna Dios. Dios es Señor del tiempo y del tiempo que te queda en esta vida. Y la razón por la cual estás vivo es que hagas su obra, ir por los perdidos, ir por aquellos que tienen la gran necesidad en sus vidas. Para eso es el sustento de tu casa, para eso te da el aire de respirar, para ir por los perdidos y amar a su iglesia. Ese conocimiento intelectual nos hace vivir de una manera natural porque compite con toda clase de conocimiento que hay, conocimiento humano. Y cuando estamos en esta dinámica, hermanos, de la vida, donde todo está bajo control, donde estamos cómodos con nuestra vida, aun cuando usted asista a las reuniones, de manera muchas veces mecánica y rutinaria. Cuando estamos en esta dinámica de vida, donde un poco de Dios y un poco del mundo, relajado espiritualmente, en ese estado, muchas veces Dios obra de la manera que Él lo sabe hacer. Y nos arrastra a Él, nos despierta. Muchas veces no es que ocurra algo en tu propia vida, sino que en gente cercana. Y Dios dice, recuerda que eres mi hijo. Recuerda que naciste de mí. Dios interviene, amados, porque nos exponemos a su palabra todos los domingos, todos los miércoles, y muchas veces no crecemos como deberíamos crecer. Y Dios dice, yo te voy a hacer crecer, yo te voy a remecer, yo te voy a mover tu alma, voy a agitar tu alma para que vuelvas a mí. Y nos saca rápidamente de la rutina.
Nos saca del relajo espiritual, nos hace pensar. Eso es, nos hace pensar bíblicamente. Y todo lo que nos hace detenernos, todo lo que nos saca de la rutina, muchas veces nos hace bien. Nos hace reevaluar la vida. Es muy difícil desprenderse del mundo cuando va todo bien, cuando hay salud, cuando hay finanzas, cuando hay hijos bien. Pero cuando estás postrado en una cama, es más fácil de que vuelvas a Dios. Es más fácil reevaluar el significado de la vida. Cuando te tocan un ser querido, es más fácil volver a suplicar a Dios. Y Dios no va a perder tu corazón. Él tiene muy claro lo que quiere hacer con tu vida y es formar a tu hijo, a su hijo en ti. No hay más. Cuando esto ocurre, comenzamos a pensar en la eternidad. Nos recordamos del nuevo nacimiento, nos recordamos de su palabra. Su palabra vuelve a tener la preeminencia en nuestra vida. Volvemos nuestros ojos a Él cuando Él interviene. Volvemos a vivir con honestidad, volvemos a vivir de acuerdo a la naturaleza que tenemos. Volvemos a vivir como lo que realmente somos. Somos hijos de Dios y tenemos la genética de Cristo y portamos a su Espíritu Santo en nosotros para hacer la obra de Cristo. Por lo tanto, Dios preserva nuestra dependencia de Él. Esto es maravilloso, amados. No sé si lo comprendes. No sé si logras ver que Él tiene cuidado de ti. Él preserva nuestra humildad. ¿Qué consuelo es esto para mi vida, hermanos? Que cuando el viejo hombre quiere entronarse, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios me va a traer a Él nuevamente. Dios va a hacer que mi amor se intensifique por Él, me apasione por Él, me apasione por su causa. Dios va a hacer algo. Te pido que mira tu vida, mira los hechos de tu vida, mira lo que te está ocurriendo. Nada ha sido fortuito en Dios si eres hijo. Dios te quiere hablar, Dios te está hablando. Porque muchas veces no habla con la palabra, pero ahora nos comienza a hablar sin palabras para tener la mayor de las lecciones en nuestra vida, para crecer espiritualmente. Un hijo de Dios no puede aislar los hechos que le están ocurriendo. Es Dios obrando, es Dios permitiendo. Él siendo causa primera y el diablo causa segunda y el mundo causa segunda. Y en algunos casos Él interviene directamente. El pecado hace que no veas las cosas que están ocurriendo en tu vida. Y hace que hagas una lectura natural de los hechos. Escúchame esto. Pero Dios nos habla con palabra y sin palabra. Cuando Dios habla, cuando Dios obra sin palabra, por medio de la providencia, la única razón de ser es que tú crezcas en humildad. Cuando tú creces en humildad, vas a crecer en fe, van a crecer en amor, en mansedumbre, en confianza, vas a crecer en el Señor. Cristo en ti va a ser más claro, más genuino. La gloria de Cristo en ti va a brillar más. Él preserva nuestra humildad. Fue así con el apóstol Pablo. Después de Cristo, el teólogo de teólogos,
Ese era Pablo. El gran misionero. Con tremendas revelaciones. Hasta con una visión directa del cielo que no se le permitió reproducir. Y él también luchaba con el orgullo. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 12 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, yo tengo la verdad. Dios me habló. Orgullo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Diga, Dios preservando la humildad en sus hijos. ¿Lo está viendo? Le fue dado. Para Pablo era un don de Dios, un regalo de Dios. Le fue dado para su crecimiento espiritual. Dios lo permitió. Y el diablo fue usado por Dios para sus fines, para el avance de la iglesia. Usted sabe quién fue Pablo. ¿Por qué se lo dio? Para que Pablo se mantuviera muy abajo. Para que se mantuviera como nada. Y que Dios sea todo. Para preservar la humildad de Pablo. Y así hacer la obra que Dios le encomendó a Pablo. Apóstol de los gentiles. El camino a la gloria eterna es la humildad. La humildad es la antesala del servicio y de la obediencia. Dios nos cuida, amados, con palabra y sin palabra. Va a preservar en nosotros la humildad, la dependencia completa a Él. Él dice esto, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Primero, Él sabe que depende de Dios y que el diablo está siendo usado por Dios para su propósito. ¿O no? Mire la mentalidad apostólica. Le echamos la culpa al diablo cuando el diablo está siendo usado por Dios para sus fines. Oh, qué libertad trae eso a mi vida, hermanos. No sé cómo Él me va a llevar al cielo, pero sé que Él está detrás de eso. Él sabe que depende de Dios y no del diablo. Lo ideal, escúcheme esto porque esto es muy importante, lo ideal para el diablo era que Pablo se enalteciese, ¿o no?
Lo ideal para el diablo es que Pablo se llene de orgullo a causa de las revelaciones. Pero no. El diablo, en contra de su voluntad, tuvo que acatar el decreto divino. Y tuvo que mantener ese aguijón en la carne con el fin de preservar lo que el diablo inyectó por medio de la serpiente en Génesis 3. ¿Está siguiendo? O lo digo de otra manera, por el mismo diablo es mejor que Pablo se llenara de ego y de orgullo. Para los fines del diablo, lo mejor es que Pablo se sintiera superior por sus propios méritos frente a los demás ministerios. Pero Dios dijo, no, voy a preservar tu humildad. Con un aguijón en tu carne para que te abofetee en tu vida. Un hombre orgulloso es un aliado del diablo. Por lo mismo, es muy difícil que el diablo haya querido hostigar a Pablo para que no dejara de ser orgulloso. Dios es sabio. Dios gobierna, amados. Todo está al servicio de Dios. El dolor, el sufrimiento, la muerte. La muerte es más dulce para el cristiano. Es la entrada a la gloria. Es el fin de la carrera. Es el fin de los sufrimientos. Es el fin del pecado. Un hombre orgulloso es un aliado del diablo, pero un hombre humilde es un aliado de Dios. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Lo va entendiendo? Él dice, Pablo, cuando yo soy débil, cuando soy nada, cuando me veo sin fuerzas, es allí cuando la gracia de Cristo fluye poderosamente a través de Él. Eso es la humildad. El yo crucificado. No soy nada, no soy digno. Sentimiento de pequeñez. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la antítesis del mundo. El mundo dice que tienes que ser fuerte, que tienes que confiar en tus fuerzas, en tu conocimiento. Los sufrimientos los llevan a verse fuerte en Cristo, los llevan a verse pequeños
y mirar a Cristo. La humildad de Pablo. Mírelo, léalo. En Timoteo dijo que él era el primero de los pecadores. ¿Alguna vez le ha dicho eso al Señor? Que era el primero de los pecadores. Sentido de pequeñez, de mendigo, de pobreza espiritual. Mientras más vemos lo que éramos, más crece nuestra humildad. En 1 Corintios dijo 15, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Sentido de bajeza. No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Saben por qué? Porque perseguía a la iglesia. Bajo concepto de sí mismo. El último en la fila de los apóstoles, pero el primero en la lista de pecadores. ¿Qué mentalidad, amados? Mentalidad humilde. Dijo en Filipenses 3 que él podía confiar en la carne. Él dijo, yo tengo de qué enorgullecerme en mi vida. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo. ¿Sabes qué pasó con todas sus credenciales y títulos doctorales? Él dijo, cuando conoció a Cristo, él dijo, todo eso lo estimo como pérdida, todo eso lo estimo como basura. ¿Sabes cómo predicaba en Corinto? Con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Esa es la característica de un predicador. El mensaje es tan divino, el mensaje es tan grande. Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? La verdad es tan divina. Y tú nos llamaste al ministerio. Éramos indignos y tú nos llamaste a tu servicio. Él dijo, yo no me predijo a mí mismo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Yo me considero nada frente a la grandeza de Cristo. Con todos los dones que tenía, con toda la capacidad intelectual, con toda su mente aguda que tenía, él dijo, yo soy el primero de los pecadores, soy el último de los apóstoles. Y cada vez que predico la palabra, cada vez que hablo de Cristo, lo hago con temor y con temblor. Él dijo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pobreza de espíritu, humildad. Así entramos al reino de Dios, amados. ¿Sabes cómo entraste? Si no, reevalúa si entraste. Entramos reconociendo nuestra bancarrota espiritual. Entramos reconociendo nuestra indignidad.
Entramos reconociendo que somos pecadores. Entramos reconociendo que hemos sido una bola de orgullosos. Entramos reconociendo que el pecado nos gobierna, que el orgullo nos gobierna, que no podemos decir que no a muchas cosas del pecado. Reconociendo nuestra pecaminosidad, reconociendo que no tenemos esperanza, reconociendo que no nos merecemos nada. Entramos sin fuerzas, entramos sin méritos propios y solo aferrándonos a los méritos de Cristo. No hay orgullo, no hay pecado que se pueda resistir a la grandeza de la obra de Cristo. Cuando ves a Dios, ves su ley, su naturaleza santa, tú dices: ay de mí que soy pecador, ay de mí que soy hombre de labios impuros. Y tú te dignaste a rescatarme, a ser parte de tu familia. Bienaventurados, dijo el Señor en Mateo 5, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado es feliz, feliz, dichoso aquellos que son nada y Dios es el todo en ellos, porque Dios es el disfrute de ellos. Pero Pablo también dijo que se gloriaba en Cristo. Diga conmigo: hay un orgullo piadoso. Hay una humildad piadosa y hay un orgullo piadoso. ¿Cuándo el orgullo es piadoso? Cuando la fuente es Cristo. Romanos 15, 17 dice: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Versión NBI. Cuando la fuente es la naturaleza pecaminosa, el orgullo es pecaminoso y la humildad es falsa humildad. Pero cuando la fuente es divina, en esta nueva naturaleza, está la humildad como virtud y el orgullo como virtud. Pero no en ti, sino en la obra de Cristo. Pablo dice: yo me siento orgulloso de estar al servicio de Dios. Para mí es motivo de orgullo en Cristo. Lo dijo de otra manera en 1 Corintios 1:31, dijo: el que se gloría, si en algo ha de gloriarse el hombre, es gloriarse en el Señor. Cuando eres humilde, te glorías en Cristo. El ser nada ante Dios es la gloria de la criatura, hermanos. Y es allí donde su gracia fluye poderosamente. Y cuando te ves como nada, te enorgulleces en nuestro Señor y no en ti mismo, porque tú eres nada, porque tú fuiste muerto en la cruz. Volvamos al título de este punto. Dios obra por medio de los sufrimientos para que sus hijos crezcan en humildad. Y la primera verdad que debe gobernar tu vida es que Dios quiere atraerte más a Él. Y no quiere separarte más de Él. Aunque tu alma
se agite, aunque tu alma se estremezca, aférrate a Él. Aférrate a un santo. Busca a Dios por medio de un santo. Busca su palabra, busca su consuelo, busca la oración. Y Dios te va a sostener. Porque eso está haciendo. Te está sosteniendo. Te está tomando. Te está agarrando. Dios preserva la humildad en sus hijos para obrar a través de sus hijos. Y te dejo con esta pregunta. ¿Estás revestido de humildad? ¿Te ven humilde tus pares? ¿Tus compañeros de trabajo te ven humilde? ¿Tu esposo, tu esposa te ven humilde? ¿Tus subalternos te ven humildes? Humildad no es timidez. Humildad no es vergüenza. La humildad a Dios se demuestra frente a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que la humildad que tú tienes frente a Dios o que dices tener de Dios no vale nada, nada, si no se demuestra frente a los hombres. Nada. Así como el amor a Dios se demuestra en amor hacia los hombres. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La humildad frente a Dios, tu dependencia a Dios se demuestra frente a tus pares, frente a tus hermanos. No hay amor sin humildad. La humildad es la raíz de todas las virtudes, amados. Dicen el amor, dice, el amor no es jactancioso, es decir, no es presumido. O sea, no se cree más que nadie. No se envanece, es decir, no es arrogante, no es orgulloso. Ese es el amor. Por lo tanto, el amor nace de la humildad. No busca lo suyo, no es egoísta. No se irrita, no guarda rencor, no lleva cuenta de las ofensas. Ese es el amor divino. Si alguien te ofendió, tú no llevas el registro, porque tú moriste en la cruz. Tú no eres nada. Se espera que te ofendan. Se espera en el reino que te menosprecien. Pero tú moriste en la cruz. No hay registro contable de todo lo que te hacen. Por lo tanto, no hay sanidad interior, hermanos. Cuando creces en humildad, como la esencia misma del nuevo nacimiento, toda nuestra vida y nuestras acciones va a hacer que te veas como nada frente a los demás. Escúchame esto. ¿Sabes por qué? Porque eres nada frente a Dios. Y si te ves a ti mismo como nada a la luz de Dios,
No tiene ningún sentido compararse con nadie. ¿O no? Porque todo lo que eres es producto de su gracia. Daniel, pero yo soy más inteligente que él. Sí, producto de su gracia. Tú te ves como nada frente a Dios. Y usamos las gracias de Dios en función de la obra de Dios. Somos muchos miembros en el cuerpo, todos distintos, todos diferentes. Yo hay cosas que yo no voy a hacer, hay cosas que a mí no se me van a ocurrir, pero se te van a ocurrir a ti. Porque son gracias diferentes, son habilidades distintas, es un aspecto de amor distinto. Filipenses 2, 3, 4 y termino con esto. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Si no hay humildad, no hay unidad. Cada vez que hay división hay orgullo. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Un orgulloso es sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque desechó la sabiduría que está en su palabra. Desechó a Cristo. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, dice. Porque Dios resiste a los soberbios y da, escuche esto, gracia a los humildes. Esa es la humildad en la esfera de la santificación. Da gracia a los humildes. La gracia de Dios fluye a través de la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Exaltarte y ponerte en lugares prominentes no es algo que dependa de ti, depende de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Donde hay ansiedad, hay orgullo. Donde hay preocupaciones, hay orgullo. El orgullo es la base. ¿Sabes por qué? Porque te ves como autosuficiente. Dios, no puedo con esto. Yo no puedo. Yo no puedo salvar a mis hijos. Dios, haz tu obra. De alguna manera le traspasamos los problemas a Dios.
Dios, ¿qué hago en esto? Dependencia, amados. Dependencia. Tengo un proyecto, Dios. ¿Qué dices tú? El mundo dice esto. A la luz del mundo se ve bien. ¿Qué dices tú? Se ve bien como negocio. Pero ¿qué dices tú? Revélame tu agenda divina para mi vida. Humildad, amado. Dependemos de Él.